Muchas gracias por la invitación. Como ya me presentó el doctor Eduardo, soy Camilo Duque, estudio el doctorado del PICIT. Estoy actualmente en el... Ahora sí, muchas gracias. Estoy actualmente en el tercer cuatrimestre. Voy por opción de diseño mecánico. Estoy aquí en el CIO de León y mi director de investigación es el doctor Francisco, quien está aquí presente. También me están acompañando en la tutoría el doctor Daniel Malacara y el doctor Juan Manuel López Ramírez. Voy a comentarles el avance que tengo hasta ahora en el proyecto de inteligencia computacional para reducir errores en el análisis de imágenes dinámicas con proyección de luz estructurada. Listo. Bueno, les contaba que estoy cursando, inicié el tercer cuatrimestre del programa del PICIT. Ya libré las materias obligatorias, empecé a cursar las materias optativas. Estoy cursando, de hecho, computación evolutiva en este momento, que tiene mucha relación con el tema de investigación. Ya les mencioné el nombre, el título. Voy a repasar la justificación, la hipótesis, objetivos, metodología, los resultados obtenidos hasta la fecha, el impacto esperado, los mecanismos, conclusiones y bibliografía. La reconstrucción 3D es un campo de la metrología óptica. De hecho, es una de las aplicaciones que tiene. Consiste en medir dimensiones de objetos mediante un arreglo óptico y generar a partir de esas mediciones un objeto tridimensional, principalmente un objeto computacional que permita procesar, sacar información. Esta tiene mucha aplicación en robótica, en interacciones de hombre-máquina, en automatización industrial, en videojuegos, en medicina, realidad virtual. Por ejemplo, se están haciendo avatars a partir de reconstrucción de rostros, se están haciendo para automatización industrial control de calidad de piezas y ese tipo de aplicaciones. Hay varias técnicas de reconstrucción tridimensional. Hay unas que son de contacto y no contacto. Los de contacto son una maquinita que los llamamos palpadores. Va tocando la superficie del objeto y entonces va haciendo las mediciones. Esas se utilizan mucho en ambientes industriales. Hay otras que son de no contacto, entre las que hay varias otras técnicas, pero las que nos vamos a mencionar ahorita son las ópticas. Dentro de las técnicas ópticas hay la interferometría óptica, el tiempo de vuelo, visión estéreo, pero este trabajo está circunscrito principalmente a la luz estructurada. De hecho, dentro de la luz estructurada, que es un campo que se está estudiando desde hace ya varios años, hay una específicamente que es el de proyección de franjas. La perfilometría de proyección de franjas, conocido por sus siglas en inglés, FPP. Hay otras técnicas, pero esta investigación está dentro de está acotada dentro de eso. Y dentro de eso, pues existen, digamos, la clasificación más importante de esas técnicas son tres. La más original, la primera, que fue la perfilometría por desplazamiento de fase. Luego vino la perfilometría por transformada de Fourier. Y unos años después, es el análisis de franjas aplicando metaheurísticas, que es específicamente el tema del que yo estoy investigando. Ese es el contexto, porque vamos a desarrollar un algoritmo o una serie de algoritmos en el campo de la metaheurística que intentan mejorar los algoritmos existentes de perfilometría basada por desplazamiento de fase o Fourier. Ok, muchas gracias. La medición de formas 3D por proyección de luz estructurada tiene como principio de funcionamiento, con el diagrama que podemos ver allí, el arreglo óptico es relativamente sencillo. El que vamos a utilizar en la investigación es un proyector y una cámara. Y el proyector tiene un patrón de franjas. Ese patrón de franjas tiene distintos tipos. Hay franjas lineales, franjas cuadradas. El caso que nosotros vamos a utilizar es en franjas senoidales.
Luego, ese patrón se proyecta sobre un plano que a su vez enfrente del plano está un objeto que es el que yo quiero hacer la reconstrucción 3D. Obviamente esas franjas se distorsionan con el perfil del objeto, más o menos como lo vemos en el diagrama de la derecha. Si yo veo el perfil del objeto, voy a tener una coordenada X en el diagrama de la derecha, desde la izquierda a la derecha. Esa sería la X. La Y sería, no se ve ahí porque saldría de la pantalla, esa sería la coordenada X. Y la coordenada Z sería la que ve de la distancia entre el eje que forman el sensor el proyector y la cámara y el plano que está en el fondo. Por lo tanto, ahí tenemos las tres coordenadas para hacer la reconstrucción 3D. Sin embargo, pues el problema de interés aquí es la medición de la profundidad de esa cota Z, porque si nos vamos a la parte de X y Y, pues es un problema relativamente más sencillo porque es simplemente detectar los contornos. En este caso, el interés es medir la Z, pero esa Z se va a ir cambiando conforme el perfil del objeto. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. La técnica en general consiste en tener un patrón de franjas que se proyecta en el plano de referencia, que está en la parte superior de la imagen derecha. Se conoce primero cómo es ese patrón proyectado sin el objeto, de tal manera de tener una referencia. Luego, hay en el sistema, los arreglos, más adelante voy a mencionar voy a mencionar ese tema, y luego esa calibración me permite original. Luego coloco el objeto de medición y en ese punto es donde yo voy a tener una distorsión de esas franjas. Esa distorsión, como son señales senoidales, pues una distorsión a partir de una franja, de una señal senoidal original, es desplazamiento de fase. Lo que vamos a medir entonces entre el objeto, para medir el objeto, es medir el desplazamiento de fase entre la fase original, cuando no había objeto, y la fase que hay cuando está el objeto. Por lo tanto, vamos a encontrar que esa Z la podemos obtener de manera indirecta, calculada de manera indirecta, a partir de la diferencia de fase. Esa es más o menos como la explicación, la narrativa. El modelo matemático de la proyección de franjas, sobre todo la proyección de franjas por desplazamiento de fase, que fue el primer método, es la ecuación que vemos allí, la ecuación número 1, que tiene la imagen en XY, tiene la A, que es un patrón de la luz ambiental, de la intensidad ambiental, el patrón de B, que tiene que ver con la reflectancia del objeto, y tiene la componente coseno, que es equivalente a la seno. Nosotros tradicionalmente decimos senoidal, pero el senoidal o cosenoidal considerando que son desplazadas una a la otra. El otro parámetro importante es la WX, que es la frecuencia entre las. Entonces, ese proceso de desenvolvimiento de fase es prácticamente realmente reconstruir la fase para posteriormente construir hacer la relación de conversión entre fase y profundidad, la Z que les mostré en el diagrama anterior. Como vemos, entonces son varios pasos que hay que hacer. Buena parte de las investigaciones están en estas, otras están en las técnicas que se utilizan para la proyección y así sucesivamente. En nuestro caso, nosotros no vamos a tocar ninguna de estas etapas, sino que vamos a trabajar en esta. Algoritmos como alternativa para desenvolver la fase. De hecho, el algoritmo que estamos por desarrollar lo que busca es no desenvolver la fase, porque no hace un cálculo de la fase. Ya lo vamos a ver de qué se trata. Ok, para entender un poquito mejor lo que hablamos de fase, entonces esta es la técnica más estudiada que hay, que es el desplazamiento de fase. Hablábamos que la ecuación es de I sub n, pero resulta que para poder en un instante poder capturar un valor de z, un valor de fase y después un valor de z, para un solo instante yo tengo que procesar 3 imágenes. Esto se debe porque tengo estos parámetros como incógnitas, entonces yo tengo que construir
de ecuaciones, pero es un problema mal planteado, es un problema que puede tener infinitas soluciones. Entonces la forma más sencilla de hacerlo es al menos 3 imágenes, donde cada una de las imágenes tiene un desplazamiento. Entonces, por ejemplo, una primera señal con una fase, una segunda desplazada y una tercera con otro desplazamiento. De esta forma nosotros controlamos lo que está ocurriendo acá y nos va a dar suficiente información para resolver el sistema. ¿Cuál es la desventaja de este método? Pues es obvio que tiene que capturar 3 o más imágenes. De hecho, hay algoritmos que trabajan con más imágenes. Ventaja es que es con mayor precisión, porque captura varias imágenes, permite inclusive verla con más resolución. Sin embargo, tiene la ventaja que les decía que para una tiempo computacional. Cada vez que yo capturo la imagen, el hardware de captura toma un tiempo, el procesamiento de cada imagen toma otro tiempo. Eso tiene una consecuencia directa, sobre todo en el ámbito que está esta investigación. La situación es que de la ecuación 1 que teníamos antes, luego de establecer un sistema de ecuaciones, yo tengo las distintas cargas, yo puedo plantear una ecuación de tangente a la menos 1, la cotangente de la fase. Pero la cotangente tiene 2 características fundamentales. Está limitado al intervalo a menos pi y pi, cosa que en la práctica pues no sería correcto, sería como decir que hay una limitación en la profundidad del objeto. Entonces, para resolver eso, además que para resolver eso lo que hacemos es que, fíjense, aquí está para un intervalo, aquí está el otro intervalo, aquí está el otro intervalo. Realmente la fase es esta continuada con el segundo intervalo, continuada con el tercer intervalo, que es la figura de abajo a la derecha. De esa forma nosotros obtenemos todo el rango de fase, de la cual vamos a sacar la cota de z. Sin embargo, entonces ahí es la necesidad de hacer esta reconstrucción de la fase. Eso es más tiempo computacional. Ese proceso se llama desenvolvimiento de fase. Todos los algoritmos que están por cálculo de fase necesitan una etapa de desenvolvimiento. De ahí que nosotros estamos utilizando una alternativa que no hace cálculo de la fase para evitar este proceso. Ese desenvolvimiento de fase pues tiene gran impacto en el rendimiento general, que como les decía pues es costo computacional. Otros métodos que se desarrollaron por desplazamiento de fase fue Moto y Takeda, que dijeron, bueno, vamos a aplicar una transformada de Fourier a la imagen. Y entonces generaron el histograma de la imagen y a cada captura tenían el espectro de Fourier ya convertido. Y la que nos interesaba, fíjense que aquí está el A que teníamos en la ecuación 1 y tenemos el espectro que nos interesa, que está la fase, está acá, del lado derecho o del lado izquierdo, los dos lóbulos. Eso hace que nosotros tengamos como característica de la transformada de Fourier, pues tenemos que aislar lo que está aquí. Eso es lo que realmente nos interesa. Por lo tanto, en la transformada es necesario hacer una ventana. Vamos a ver esto. Y ese es el resultado que aparece en la imagen de abajo. Nosotros hacemos ese filtro, lo que estamos haciendo es quitando componentes de frecuencia que pueden estar aquí, que pueden ser propias de la imagen, o pueden ser de ruido, o pueden ser de procesamiento. Eso tiene como efecto que, si bien es cierto, hace que este algoritmo trabaje con una sola imagen, tiene en contrapartida que es sensible a texturas, movimientos y geometrías con dificultades de medición. Ya les voy a mostrar unos ejemplos de estas dificultades. Es decir, pierde resolución. Entonces, ese, aunque es muy utilizado también, pues el esfuerzo es ver cómo resolver el tema de la precisión y la sensibilidad a esos cambios. Bien, sin embargo, como esta investigación es cuando la imagen se mueve, que lo voy a explicar ahorita, estas técnicas son de las más utilizadas porque trabajan con una sola imagen y la discontinuidad.
Ambos son métodos basados en el cálculo de modulación directa de la fase debido a la no linealidad. Y no hemos llegado a la última palabra en ese tema. Entonces ya sabemos, phase shifting no se puede utilizar para reconstrucción 3D dinámica. Se han utilizado el mismo principio de phase shifting, pero utilizar, por ejemplo, cambios de color y otras cosas que no son pues, la original. Para mejorar el análisis también se han desarrollado métodos por aproximación de fase, que es el que vamos a implementar. Trabajan con una sola captura, no necesitan resolver un sistema de ecuaciones que se genera con phase shifting, no filtran información como en transformada de Fourier. Entonces, pues suena prometedor. Algunos resultados son metabolísticos, porque en el caso de redes neuronales artificiales, como debes entrenar el sistema de aprendizaje, pues entonces tienes que tener mucho conocimiento, experiencia. Entonces, a la final, ¿qué quieres? ¿Procesar nuevos o aprender, no? El proceso de modulación es considerado un problema mal planteado. Existen diversas soluciones. Entonces, esto hace que necesitamos estimar una fase. Este proceso de estimar y eso suena y ya se parece a un algoritmo de optimización, porque yo planteo unas condiciones en las que creo que debe estar, ahí planteo mi espacio de búsqueda y en ese punto es donde voy a encontrar mi solución aproximada. Eso requiere conocimiento a priori adecuado a la solución y pues vamos a utilizar una aproximación paramétrica que es en esencia pues lo que hacen las metaheurísticas. ¿Por qué se ha desarrollado las metaheurísticas? En primer lugar, solo requieren una imagen, entonces esas son atractivas para utilizar en un régimen dinámico. Dos, puede trabajar con un patrón de franjas abiertos o cerrados, eso es adaptarse a alta complejidad, cosa que los otros algoritmos pues, tienen dificultades. Ahorita cuando muestre las imágenes vamos a entender un poquito mejor esto. No requiere un algoritmo de desenvolvimiento de fase, por lo tanto pueden ser más eficientes porque se van a ahorrar esos pasos. Y puede trabajar con interferogramas pequeños y puede encontrar un mapa de fase, incluso si no se cumple con el criterio de Nyquist. ¿Se acuerdan que la ecuación 1 tenía una WX, que era la frecuencia? Pues esa frecuencia debe cumplir el criterio de Nyquist, porque si no hay un submuestreo de la imagen. Entonces, ese es un problema abierto. ¿Cómo hacer con imágenes que tienen esa dificultad? Bueno, esto es son alta complejidad. Y estos algoritmos de métodos metaheurísticos pues han encontrado soluciones interesantes, buenas, aceptables y comparativamente hablando mejores que los otros, ¿no? Entonces, las metaheurísticas son estrategias inteligentes para mejorar procedimientos heurísticos, o sea, basados en la experiencia, de un algoritmo. Tienen ventajas como algoritmo de propósito general. A nosotros nos llamó la atención esto porque es versátil, lo podemos aplicar en distintos tipos de casos. Tiene gran éxito en la práctica, es fácilmente desplegable, fácilmente paralelizable. Y eso tiene, además de costo computacional, pues tiene que restringir el problema a lo mejor a probar con otro algoritmo de búsqueda o una entonación especial del algoritmo de búsqueda, de tal forma que lo hace más atractivo para utilizar el mismo flujo de trabajo sin necesidad de recomenzar de nuevo. Tiene desventajas, son aproximados, es decir, nunca va a medir la fase como lo hago con los otros métodos. Y eso pues ofrece limitaciones que hay que aceptarlas, ¿no? Son altamente no deterministas y pues como no hacen un cálculo directo, pues no tienen una base teórica específica para el problema que están resolviendo. Sin embargo, si nosotros con las ventajas requiere demostrar su utilidad. Y es lo que se ha venido haciendo. Aquí el doctor Francisco Cuevas pues, ha venido desarrollando en varios
varios años aplicaciones de metaheurística para demostrar su buen uso, sus resultados. Aquí hay algunas de las listas de los trabajos que se han acá. El último fue de Moret, Quintero y Cuevas de la Rosa el año pasado, que fue una tesis doctoral, en la cual yo pues voy a estar continuando y tratando de aportar las mejoras que quedaron pendientes en esa investigación, ¿no? Acá. El algoritmo que utilizó Moret, Quintero y Cuevas de la Rosa en el que presentó como tesis doctoral, primero se fue desarrollando en unas publicaciones previas y básicamente está basado en el recorrido simulado, que es un método heurístico de Kirkpatrick, que tiene 4 parámetros principales, ¿no? Y eso lo hace pues relativamente sencillo, a diferencia de otras que tienen muchos parámetros, el setting es más complicado. Básicamente se utiliza para buscar un mínimo dependiendo del interés y tiene como característica que tiene una solución inicial aleatoria y viene de como simular el proceso de cristalización de materiales. Entonces empieza con una temperatura alta y vas bajando la temperatura y las iteraciones son en pasos de cuánto se va bajando esa temperatura. Eso hace que tengas una temperatura inicial, una función de temperatura, unas generaciones por nivel de temperatura. Entonces yo voy a evaluar esa temperatura, esa función de temperatura en cada uno de los niveles. La teoría del método, voy a ver cómo se está comportando el material a cada una de esas temperaturas. Y establecemos una temperatura inicial alta y una temperatura final baja para yo ir encontrando el punto óptimo. Se reduce de acuerdo al programa de enfriamiento. Entonces básicamente lo que nosotros podemos hacer es cambiar estos parámetros para encontrar una solución mejor, más rápida o más precisa según lo que estemos buscando. Ellos desarrollaron ese algoritmo, lo aplicaron. Lo que hace es que en cada nivel se exploran varias soluciones de vecindad y dependiendo de la función objetivo, y ya se las vamos a mostrar en el caso de procesamiento de reconstrucción 3D, se toma o no y se acepta si la diferencia de lo que se quiere es suficiente, pues entonces se toma como criterio parada. Y este es el algoritmo que fue publicado para esta aplicación. Básicamente, ellos plantearon de la siguiente forma. La fase es la que yo voy a utilizar para ir aproximando, para ir haciendo el cálculo de la fase. En vez de calcularla para ir aproximándola, es una fase de XY, pero con unos parámetros, unos coeficientes a sub 0 hasta el número de coeficientes que yo quiera tomar. Y por lo tanto, esos coeficientes son los que inicialmente tienen un valor aleatorio y en cada uno de los niveles pues voy a ir ajustándolos. El algoritmo me va a ir ajustando esos valores. La función objetivo es la que tenemos acá, que lo interesante de esto es observar, tenemos la I, que es la imagen que nosotros capturamos, tenemos aquí hay un 128 multiplicado por la componente del coseno y un 127. Pues esos son los parámetros de asumirle, decirle al algoritmo, esa es la imagen del patrón de franjas original sin objeto. De tal forma que tú que tengas la forma de comparar lo que tienes, lo que deberías tener si no hubiera objeto. De tal forma que al restarle lo que está calculando en cada iteración con los parámetros, con los coeficientes de A, me va a dar la aproximación de lo que realmente hay de fase. ¿De acuerdo? Entonces es una forma heurística de encontrar la fase, de aproximarla. Por supuesto no es exacta, como ya lo habíamos afirmado, y tome en cuenta los mínimos y máximos que puede tener la señal sinoidal. De hecho, vale la pena comentar que a mí por lo menos, y eso es como lo comparto, me costó un poco entender cómo esto es una señal sinoidal. El detalle es que nosotros estamos utilizando bit a bit una señal, una función de seno, de coseno. Y el valor de cada píxel es un color
es un color blanco a negro, donde blanco es 0 y 255 es negro. Y entonces lo que va a ir es variando en estos parámetros. Entonces, el ojo humano no es capaz de percibir una imagen a simple vista, que aquí hay distintos valores, porque aquí hay 255 es el máximo, 254, 253 y así sucesivamente. El ojo nuestro pues lo va a ver como que todo eso es una mancha negra y a la final se ve como que son unas franjas. Pero si nosotros le damos esa información a una cámara de captura de imagen, pues entonces va a captar en cada píxel esos valores. Eso es como se forma la señal senoidal. Realmente la formamos en una fila y después la repetimos varias filas hacia abajo para que se vea, se termina viendo las franjas. Aquí está cómo se van a ir calculando los valores de cada iteración. Lo interesante de todo esto es que demostró ser muy buena para resolver algunas imágenes que les voy a mostrar. Y entonces vamos a tomar este algoritmo para poderlo mejorar en algunos espacios que nos dejó bueno. Además, ellos lo combinaron con un procesamiento por paralelas, que básicamente consiste en que esta es por ejemplo, una imagen, hace rato les decía imágenes cerradas. Esta es una imagen cerrada. Fíjense, esto es producto de unas franjas. El problema es que la forma de la imagen y cómo se proyecta genera una imagen que es cerrada, todas las franjas. Entonces, ese tipo de imagen para un face shifting, pues no es fácil de procesar porque no es la forma clásica, ¿no? Entonces, ellos desarrollaron, producto de investigaciones previas también, pruebas, un algoritmo en el cual el problema, aplicando divide y vencerás, lo resuelven es dividiendo el problema en 4 espacios, y en cada uno de los 4 espacios aplican el mismo algoritmo, de tal forma de acelerar el proceso de procesamiento. Lo procesan de manera independiente en cada una de las subfranjas, que son más pequeñas. Eso tiene una ventaja: si la figura es como vemos acá, pues tiene simetría, pues entonces el resultado tiende a ser mucho más fácil de encontrar. Luego, entonces, lo que se hace es unir el resultado de fases para ya el procesamiento que tiene que ver con el modelo 3D. Bueno, eso es hasta ahí el tema de lo que es las franjas y el procesamiento de franjas, lo que se ha hecho hasta ahora. Pero el problema de esta investigación es que cuando el objeto está en movimiento, como vemos en este diagrama, pues las franjas en un tiempo aparecen en un punto, que sería el contorno de la línea continua, y en el instante t siguiente, que puede ser milisegundos, vamos a considerar, va a aparecer el objeto en la zona punteada. Esa variación de posición, fíjense que la vamos a ver. Tengo 1, 2 original y 1, 2 prima, 1, 1 y 1, 2 y 1 prima. Son los puntos que va a captar la cámara. Esa variación genera un desplazamiento de lo que captura, y por lo tanto va a estar en un punto diferente. Entonces realmente el objeto va a aparecer como que se está cambiando de forma, o que hay ruido en la imagen. Ese es el problema. Este se denomina error inducido por movimiento, y en la ecuación original que teníamos, la ecuación 1, pues aparece como una componente, el error inducido por movimiento. Básicamente de ahí en adelante se modela todo lo demás, pero ya vemos que hay problema cuando no puedo usar una sola de las imágenes, ¿no? Las técnicas que se han utilizado es hacer seguimiento con marcadores de sistemas mecánicos automatizados. Dan muy buen resultado en que son inmunes a los movimientos, sirven para movimientos grandes porque no van a ver los puntos intermedios, pero para movimientos muy chiquititos como la vibración o como la deformación de un objeto, pues entonces no son viables. Además, no le puedo estar poniendo marcadores a todo, a las personas, a los objetos, etc. Y luego también hay otra estrategia, que es combinar FTP, que es el de Fourier, con phase shifting, unas combinaciones de algoritmos para generar lo mejor de ambos mundos.
no han sido así como muy efectivas, siguen trabajando sobre variantes de FTP, y hay otras que predicen el movimiento. Y hay, entre esas de predicción de movimiento, pues entonces lo que hacen es compensar el error. Si yo predigo que o detecto que se movió el objeto, pues entonces lo que hago es compensar mi modelo con qué tanto se movió. En ese sentido, estos son los que resultan más adecuados para aplicaciones de alta velocidad de objetos deformados, aplicaciones un poco más industriales sobre todo. En una línea de proceso, cuando va saliendo un producto, pues no le podemos parar la línea y decir, espérame, dame 30 segundos a que yo tome las 3 fotos que necesito y no te muevas ni haya vibración. Pasa alguien, se mueve una máquina y ya no sirve. Entonces, ese tipo de alternativas son las más prometedoras y las más viables, que son las de compensación de error. Y esa fue la que elegimos para esta investigación, y básicamente sincronizamos el trigger de la cámara, el trigger del proyector, para que haya captura en el momento que se actualiza cada imagen, cada franja. El proyector tiene una frecuencia, entonces sincronizamos ambos para que tengan la misma captura, y cualquier variación que esté ahí, entonces es producto del movimiento del objeto, no es producto de la actualización de la imagen. Bueno, entonces ya para mi investigación, pues el objetivo principal es investigar, estudiar y desarrollar algoritmos metabrísticos y compensación para reducir errores inducidos por movimiento en la reconstrucción 3D dinámica de objetos sólidos opacos. Voy a sintetizar el estado del arte, desarrollar nuevos algoritmos basados en inteligencia computacional, combinando el procesamiento paralelo, curvas de Bézier y metabrísticas. Las curvas de Bézier es para ya la etapa en la que voy a reconstruir el modelo, pero esas no las voy a tocar, esas las voy a utilizar para continuar la investigación anterior. Y vamos a mejorar en la metabrística y el procesamiento paralelo. Y por supuesto, pues evaluar el desempeño de los algoritmos. La justificación, bueno, es que básicamente las metabrísticas han resuelto el problema con imágenes con franjas cerradas o muestreo, regiones inválidas, pues que otros métodos no han sido tan efectivos en resolver. Sin embargo, implementar reconstrucción basada en proyección de franjas mediante algoritmos metabrísticos permitirá demostrar su potencial en nuevas aplicaciones, abriendo así caminos nuevos de investigación. Esa es la idea que nosotros tenemos, y por lo tanto nosotros planteamos como hipótesis que implementar esto mediante aproximación de fase con metabrística mejora la precisión en la medición de profundidad con respecto a algoritmos comparado con algoritmos de cálculo de fase. Vamos a tener un estudio donde vamos a medir el error de profundidad con cálculo de fase para tener como nuestro patrón, y lo vamos a comparar con el que hagamos la aproximación de fase para determinar el resultado. Las limitaciones y alcances, la experimentación de la propuesta para evaluar el desempeño y la repetibilidad. Se procesarán imágenes que son básicamente el conjunto de unas imágenes ya seleccionadas y unos escenarios ya definidos. Ahorita se los voy a mostrar, que son los típicos en la literatura, en la revisión de literatura hemos encontrado pues, que siempre utilizan más o menos el mismo tipo de escenarios, y para demostrar desempeño se realizarán experimentos mediante un prototipo de software. Los objetos a capturar serán opacos y de ese se aplicará una capa de recubrimiento, y las imágenes se harán en formato BMP con escala de grises de 8 bits, que decía de 0 a 255 entre blanco y negro. No está bloqueando. Si el algoritmo funciona con 8 bits, pues va a funcionar con más bits si queremos más resolución, ¿no? Bueno, esta es la etapa en la que estamos. Nosotros vamos a utilizar como variable de respuesta principal en la medición de precisión, pues el error cuadrático medio de la profundidad del objeto 3D. Eso es lo que vamos a estar midiendo, y vamos a tener un tratamiento usando la transformada de Fourier como método clásico, y la aproximación de fase con metabrística. Estas son las 4 imágenes principales que se han venido utilizando en el conjunto de imágenes complejas, pues es un poco más grande, pero
Hasta ahora, pues bueno, vamos a tomar estas que son las que se han más utilizado. Como vemos, son imágenes cerradas, son cerradas y que también presentan problemas de submuestreo, regiones inválidas, es decir, son algorítmicamente más desafiantes que simplemente pues, las franjas que ya mostré al inicio. En interés. Los escenarios para probar esta, me faltó decir en la anterior, pues esto lo vamos a usar para procesar estas para darle continuidad a las investigaciones anteriores. No podemos mejorar un algoritmo si no estamos seguros que realmente cumple lo que antes ya cumplía el anterior. Entonces, por eso lo estamos usando. Pero ahora, para poder analizar la parte del régimen dinámico, tenemos esta primera escena en la cual es un objeto compuesto por dos esferas unidas por un eje que va girando. Aquí se ve la toma de captura de una imagen de ese objeto. Aquí básicamente el movimiento es en dos ejes, en el eje X y en el eje Z, que es el que sale de la pantalla. En este caso nosotros el objeto, lo que ahorita con unas imágenes que ya he ido acá, voy a mostrar, este objeto va a ir girando y cada una de las esferas se va a acercar a la cámara y se va a alejar de la cámara, de tal forma que podamos ir teniendo esa variación. El otro escenario que vamos a hacer es objetos fijos con objetos en movimiento, para ver cómo se comporta el algoritmo en un híbrido, pero en este caso el objeto que está en movimiento solo se va a mover X, va a estar pendulando. En la escena 3 es un objeto, específicamente pues un maniquí, que está girando a una velocidad determinada, y eso lo que nos da es variación en X y Z, porque aquí vemos cómo este contorno pues cambia con respecto a este, y además las cotas de profundidad cambian a medida que el objeto va girando, ¿de acuerdo? Esa es como una de las más desafiantes porque maneja las tres. Y el otro escenario pues es entonces un globo que se va a ir desinflando, y entonces vamos a ir viendo a un movimiento no predecible. En el caso de las esferitas girando y del maniquí girando, pues es un movimiento controlado y predecible. En este caso, nadie sabe cómo se va a ir deformando un globo. Este es el más complicado de resolver, y son como los más utilizados en la literatura. Hasta ahora vamos a utilizar una cámara con estas características, que tiene una resolución de 1936 por 1200 píxeles. Aquí el dato importante es el que está por acá. Se me perdió, pero es la velocidad de captura, que debe ser de alrededor de 160, 130, no lo veo acá. Bueno, por tiempo lo voy a ir avanzando para darle, pero ese es el parámetro más importante que nosotros vamos a manejar. Tenemos el reflector, que tiene unas especificaciones de resolución y unos lumens. Aquí el tema del proyector es cómo controlar la intensidad, porque dada la distancia del proyector al objeto, pues es mucha luz, por eso lo vemos con los lumen que tiene. Idealmente, si pudiéramos tener con menos lumen, pudiéramos trabajar un poquito mejor, pero bueno, eso se va resolviendo en la calibración. Acá es lo que les decía, aquí está, estos son los parámetros experimentales que estamos intentando establecer. Una distancia al plano de 60 centímetros, una distancia entre cámara y proyector de 40 milímetros, o sea, de 4 centímetros, eje cruzado con rotación de la cámara, modelo lineal y las velocidades de captura de la cámara y de la actualización del proyector. En este momento, pues bueno, estoy cumpliendo la etapa de posibles mejoras, el diseño general del algoritmo y ya pues algunas experimentaciones. El diseño general del algoritmo, como les comentaba, pues es procesar en paralelo ventanas. Ahí vamos a hacer unas mejoras. La aproximación con recocido simulado. Básicamente el recocido simulado que aplicó Giovanni pues no hizo una búsqueda exhaustiva de espacio para entonar mejor el algoritmo, sino tomó
unas condiciones para hacer. Entonces nosotros nos vamos a aplicar un método o un estudio para poderlo entonar de mejor manera, que nos dé mejores resultados. En el caso de la proyección, procesamiento por ventana, pues vamos a utilizar hardware y software de cómputo paralelo. En la investigación anterior pues, no se hizo con eso, entonces era más bien un procesamiento recursivo más que en paralelo. Y además vamos a tener el algoritmo de compensación de error, que básicamente es el que yo voy a explicar acá. En una investigación anterior hacía el cálculo del error y lo que hacía. Pero estamos proponiendo que cuando calcule el error, lo que vamos a hacer es de compensar el error y volver a modificar el modelo. Entonces, más bien, si ese error es más grande que un umbral, cambiamos el modelo. Si no, no gastamos tiempo en cambiar el modelo, sino que simplemente dejamos que siga el objeto en movimiento. Esto nos da oportunidad de explorar formas de calcular ese umbral que hay desde enfoques estadísticos hasta, por ejemplo, índice de similitud, que es el propio del procesamiento de imágenes, entre algunos otros. Y lo interesante es que pretendemos que sea con un solo parámetro. Eso ya hay algunas experimentaciones que estoy haciendo. La idea es que aquí vemos el objeto ya montado por mí que se está moviendo de las dos esferas. Y si ustedes observan, pues el contorno no cambia. El objeto sigue siendo el mismo, sigue siendo inclusive de las mismas dimensiones. Realmente lo que está cambiando es la profundidad medida respecto al plano. Y por lo tanto, como el objeto no ha cambiado, pues esto no es necesario generar otro modelo, otra esferita. Ya se tiene el modelo computacionalmente de la esferita, entonces no es necesario actualizarlo. De tal manera de hacerlo justo cuando haya un cambio real. Estamos trabajando con estas imágenes, ya estamos dando el algoritmo para poderlo probar. El cómputo, la mejora en el cómputo paralelo software, vamos a utilizar una tarjeta de aceleración gráfica que nos permite varios núcleos, de tal manera en la división por ventanas, pues aplicarle a cada ventana pues una cantidad de núcleos para que el rendimiento sea más rápido. Y en el caso del algoritmo recursivo, pues vamos a analizar cómo encontrar un mejor esquema de enfriamiento, los niveles y el rango de la vecindad que no fueron abordados en la investigación de Giovanni. Ahorita pretendemos concentrarnos en eso para poderlo entonar mejor. Ya pues tengo unas visitas y algunas aquí de procesamiento de imagen ejercicio. Me he ido familiarizando con pues, el proceso y la parte experimental. Ya pues estoy generando las franjas, los patrones de frecuencia y haciendo las capturas también por mi cuenta de objetos para ir viendo pues todos los parámetros que hay que entonar, ¿no? Ahí vemos algunos ejemplos que he estado tomando para ir viendo cómo es necesario controlar la intensidad de la luz del proyector. Aquí, por ejemplo, se pierde la información de las franjas. Aquí hay buena información de franjas, pero son muy pocas para poder tener medidas de interés. Y bueno, se está trabajando en eso. ¿Cuál es la aportación que esperamos? Esta investigación tendrá una aportación en cuanto a introducir la aproximación de fase en reconstrucción dinámica. Actualmente no hay esas aplicaciones en reconstrucción dinámica, solo se han probado con objetos estáticos. Además, mejorar el algoritmo de recocido complejas y desarrollar un nuevo algoritmo de compensación del error inducido por movimiento. Esto abrirá pues, nuevas posibilidades y aplicaciones en otros temas. Pues bueno, ya a manera de cierre, pues las conclusiones es que todavía falta mucho por hacer. Hay que trabajar con este algoritmo y un agradecimiento muy especial al equipo de investigadores que trabajan
donde está el doctor Manuel Servini que me ha facilitado, me han pues, explicado muy bien todas estas cosas prácticas que uno en los libros no consigue. Y igualmente, pues agradecerle mucho a mi director de la tesis, Francisco, que siempre tiene una gran paciencia conmigo. Y pues bueno, ahorita estoy cursando el y voy a tomar el de óptica clásica. Como les dije al principio, pues mi maestría es en mecatrónica, entonces todos estos temas de óptica no son los que más domino, estoy en ese camino. Estoy armando todo lo necesario para las primeras hallazgos de mi investigación, pues llevarlo a una publicación el próximo año. Y pues bueno, creo que con eso ya después viene la bibliografía, que ahí la puse tal como me la da el Mendeley, y pues bueno, eso. Creo que ya. Ahora creo que sí termino, y si hay preguntas o algo, comentarios, adelante. Muchas gracias, Camilo. Abrimos el seminario a preguntas, ya sea que puedan escribirlo en el chat o puedan preguntar directamente acá. Tenemos la primera pregunta del colega Noé Alcalá. Dice, el primer patrón de franjas cerradas de lámina 31 parece ser de modos de vibración con perfil Bessel y el resto con perfil senoidal. ¿Es correcto esto? ¿Contemplas trabajar este tipo de franjas también? Sí, es correcto. Y sí, estamos ahorita nos hemos concentrado en estas 4 imágenes principales, que son las que se han utilizado en las publicaciones anteriores. Pero precisamente no nos estamos restringiendo a solo, porque pues hay mucho interés en muchas otras imágenes que son también importantes. Así es. ¿Una pregunta? Aunado a esa pregunta, ¿cómo se selecciona el tipo de estructura que necesita para la... Bueno, está la respuesta oficial y la respuesta del estudiante de doctorado. La respuesta oficial es que depende de las aplicaciones que vayas a realizar. Algunos tipos de franjas o algunos tipos de señales son más viables para aplicaciones. Entonces, tendrías tú que mapear. Hay senoidales, hay cuadradas, hay rectangulares, y cada una tiene una característica. Te lo resumo así como más sencillo. En el caso de que sean cuadritos, pues entonces es como o todo o nada. En cambio, si agarras una senoidal, tienes una variación que tú más o menos puedes predecir y controlar. Entonces eso te da la oportunidad de ver más definición. Pero eso depende de la aplicación. ¿De acuerdo? Hay otros tipos de estructura, de luz estructurada. Y por eso ahí viene la otra parte. La verdad, yo estoy dando continuidad a un proyecto, a una investigación que se viene trabajando con esa, pero básicamente la respuesta sería depende de las aplicaciones. Entonces, las aplicaciones que se han venido trabajando es utilizando ese tipo de imágenes. Creo que es en la diapositiva 4. Está la dependencia, bueno, no sé, ahí era la I es la imagen capturada. Entonces es lo que captura bit a bit. Sí, pero exacto. O sea, sí. Okay. Sí. Entonces, ahí es lo que voy es, realmente la luz estructural, lo que te interesa es la distribución de esas, pero no se está metiendo la distribución de polarización o también la polarización. En este caso no estamos utilizando la polarización. ¿De acuerdo? Es tal como tú lo dijiste al principio. No estamos usando la polarización. De hecho, vamos a ponerlo de esta forma. Evadimos todo eso calibrando el sistema al principio. O sea, poniendo condiciones controladas, inclusive dependiendo de donde estemos trabajando, y esto me lo explicaban con mucho énfasis los del laboratorio,
a veces tienen que hacerse las pruebas en horarios más o menos similares, porque la condición de luz ambiental es una, no utilizar luz artificial, porque pues, entonces lo que hacemos es tratar de poner las condiciones para trabajar sin esas. ¿Sí? ¿A qué se refiere objeto computacional? No, o sea, seguramente te refieres al resultado del modelo computacional del objeto. Es que ¿a qué se refiere? Pues yo no recuerdo en qué parte lo dije, pero lo que nosotros tenemos es computacionalmente, lo que hacemos es una nube de puntos que nos permite visualizar el objeto, una representación tridimensional del objeto. Quizá es el objeto que en ese momento me refería, es la visualización, la representación en computadora del objeto cuando ya se ha capturado la medida. ¿Sí? De nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? A ver, pueden escribirlo en el chat o simplemente abrir los micrófonos para preguntarlo. Acá. ¿Otra pregunta? Bueno, poco tenemos preguntas en el chat. Bueno, les agradezco mucho a este domingo y bueno, le deseamos mucho éxito también con su estudio. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.